Esta es la grabación 911. Adelante, hermano Carlos, el tiempo es para usted. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenos días y un feliz sábado para todos mis amados hermanos que sintonizan la red Despierta Pueblo Mío. Bendecido por el Señor, nos sentimos todos por el privilegio que aún tenemos de estudiar su palabra en libertad, de poder buscar su rostro como lo primero y lo mejor de nuestros días. Me regocijo mucho en lo que estaba escuchando, los testimonios, a nuestra amada hermana que habló del canal satelital. Bueno, no tenía dicho conocimiento, estaré orando de manera especial por eso también. El Evangelio debe ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y América Central, América del Sur, son tierras necesitadas del equilibrio del mensaje. Es para este servidor alarmante, después de haber recorrido distintos países de nuestro continente, ver el desequilibrio en el mensaje de los tres ángeles, mensaje que es central en nuestro tiempo, que es verdad presente, y por ende el diablo nos está inhabilitando para poder ser los emisarios del mensaje del cuarto ángel. Pero por otro lado me preocupa no solo el desequilibrio, sino también el que el mensaje está desapareciendo desde nuestros púlpitos, desde nuestros centros de enseñanza. El mensaje de los tres ángeles, la verdad presente para nuestros días, se ha estado disfrazando, se ha estado camuflajeando y no se presenta tal cual como es en las Sagradas Escrituras. Y nuestro pueblo adolece por falta de conocimiento. Así que estaré orando para que todos estos medios que el Señor ha permitido desarrollar, el propósito por el cual Él los ha levantado, se puedan consolidar. Y el mensaje puro tal cual es en las Escrituras, puro tal cual es en Jesús, en el Espíritu de Cristo, en el equilibrio de Cristo, pero también en la transparencia de Cristo, pueda ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En esta mañana hemos de continuar con nuestra serie Viviendo en el Aposento Alto. Ayer hablamos un poco en función de del servicio, del altruismo, de como una herramienta vital para vivir cada día más cerca del aposento alto, y en vivir en el aposento alto es el amor al prójimo, el servicio, la abnegación, el dar, como leímos ayer, pues dar es la gloria de Dios. El Señor no vive para pedir, vive para dar, y por eso es el más grande. Y antes de extendernos en nuestro tema de esta mañana, quisiera invitarles para que tengamos una oración. Amado Padre Celestial, bondadoso Señor, gracias por este sábado santo que nos permite entrar. Gracias porque lo apartaste desde la creación para que de manera especial pudiéramos estar contigo. Quisiera suplicarte en el nombre de Jesús que nos unjas con la bendición de tu Espíritu Santo, y este sea un día de revelación. Este sea un día donde podamos caminar, Señor, contigo. Este sea un día donde tú puedas colocarnos en una esfera aún más íntima y más cercana contigo. Al estudiar tu palabra a esta hora te pedimos permiso para abrir tu libro santo, pedimos tu dirección, pues sabemos que si no es bajo la dirección de tu Santo Espíritu, vamos a malinterpretar, a tergiversar y a desviar el significado de tu palabra. Descansamos en la promesa que has hecho a tus hijos, de darles a tu Espíritu Santo, para que sea Él quien nos guíe a toda verdad. En el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Decíamos que ayer compartíamos en función de que el Señor nos llama a servir. El Señor nos llama a darnos por otros. El Señor nos pide que nos olvidemos de nosotros mismos y no podamos entrar en nuestro prójimo.
Por esa razón, el Señor le ha pedido a sus hijos que testifiquen. Y lo primero que hicieron los apóstoles al recibir el Espíritu Santo fue testificar. Y todo el que hoy esté viviendo una experiencia íntima con el Señor, todo el que hoy esté en la experiencia del aposento alto va a testificar y no tendrá temor de testificar. El libro Hechos de los Apóstoles, página 39 y 40. Este segmento del tema lo compartiré ampliando un poco más lo que tratamos ayer. Los Hechos de los Apóstoles, página 39 y 40 nos dicen: ¿cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más lejanas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía fluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Se cumplió la profecía: el que entre ellos fuere flaco será como David, y la casa de David como el ángel de Jehová. Zacarías 12:8. Cada cristiano veía en su hermano una relación del amor y la benevolencia divino. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Qué hermosa declaración. Miren cómo partió. La profeta parte de una pregunta: ¿cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? De allí parte. Hace una pregunta y ella misma la responde. Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevados a las más alejadas partes del mundo habitado. En la comisión divina que nos dio el Señor, la comisión divina hecha por el Señor, que la leemos en Marcos capítulo 16, versículo 15. El Señor dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La gran comisión. El deseo del Señor Jesús, que todos conozcan este mensaje. El deseo del Señor Jesús, todos lo puedan conocer. Pero sabe el Señor que no es posible por fuerza humana, que la fuerza humana no es suficiente, que no basta cualquier planificación humana para poder cumplir gran comisión. Por eso el Señor Jesús, justo como siempre, no solamente nos da la gran comisión, sino también nos promete la gran herramienta para cumplir esa gran comisión. Por eso en Mateo capítulo 28 nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dio la comisión, pero en el libro de Hechos lo hemos leído, nos da la herramienta, nos promete la herramienta. Pues nos dice Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús, como en todo, no solamente te plantea el gran objetivo delante de ti, sino que te ofrece las grandes herramientas para poder alcanzarlo.
para poder cumplir la gran comisión de llevar el Evangelio a toda nación, prometió el maravilloso don, el más precioso de los regalos divinos, el Espíritu Santo, para poder cumplir semejante tarea. Doy otro ejemplo, para poder alcanzar la santificación a la cual el Señor nos llama, pues también nos ha dado valiosas herramientas para poder alcanzarlo. Dios es un Dios justo y no va a pedir algo que no está a nuestro alcance según la provisión divina. Por eso el Señor nos ha llamado a que llevemos el Evangelio, el mensaje, a las más alejadas partes del mundo habitado. Y en este tiempo con mayor razón, porque en este tiempo se trata de un mensaje vida o muerte, pues todos pronto seremos encarados con la gran prueba o la línea de demarcación que se establecerá a partir del día falso de adoración y el día verdadero de adoración, la marca de la bestia o el sello del Dios viviente. Y el Señor a nosotros nos ha dado un mensaje precioso, nos ha honrado y ha pedido que por favor avancemos conforme su providencia y su Espíritu Santo nos guíe para llevar esta hermosa luz. Forma parte de la experiencia del aposento alto, porque el que esté más cerca de esa vida en el aposento alto se esforzará por testificar. Yo doy gracias al Señor, porque cuando aún era estudiante, todavía soy estudiante, cada día aprendo más de Jesús y del Señor, pero cuando era estudiante institucional, el Señor me mostró a mí una historia y que la comparto para estimularles también. Es una historia que se halla en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas llegaron a Canaán e iban conquistando y conquistando. Todas las tribus buscaron acomodarse en el terreno conquistado. Nadie quiso luchar para conquistar más, y el terreno prometido era extenso, pero nadie quiso esforzarse por conquistar más. Entre ellos se levantó uno de los pocos sobrevivientes de lo que había salido de Egipto, Caleb. Y todas las tribus le tenían miedo a un monte porque llamaban el monte de los gigantes, y una parte especial de Canaán que llamaban la tierra de los gigantes. Pero Caleb, que tenía una fe decidida, total, absoluta en el Señor, hizo un pedido a Jehová y le dijo: Señor, yo no quiero tierra conquistada, yo quiero tierra por conquistar. Dame ese monte y con tu ayuda lo haré temblar. Espíritus como los de Caleb son los que se necesitan hoy en nuestro pueblo. Gente que no está preguntando cuál es el más cómodo, cuál es el menos difícil. Gente que simplemente sabe que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Y por eso se determinan y dicen: Señor, no quiero tierra conquistada, quiero tierra por conquistar. Fue ese sentir el que me llevó a Sudamérica a trabajar con los guaraníes en Paraguay, con los aymara en Bolivia, con los quechua en Perú y con estas comunidades del continente sudamericano, y que han sido de gran bendición porque son extensiones de kilómetros donde el mensaje no ha llegado. Y en muchas partes donde ha llegado la obra denominacional no ha llegado el mensaje en su equilibrio, en su extensión, en su belleza. Jesús nos da esa gran comisión. Por eso dice: mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía fluir a ella conversos de todas las direcciones. Los apóstatas se convertían. Igualmente, en este tiempo, los que recibamos, por la gracia del Señor y nuestros propios consagrados esfuerzos, el don del Espíritu Santo, veremos cómo muchos apóstatas se reconvertirán. Los pecadores se unían con los creyentes en búsqueda de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divina.
Un solo interés prevalecía. Un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes, miren qué precioso, era revelar la semejanza del carácter de Cristo. Y te pregunto, ¿cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu ambición? ¿Revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino? ¿O tu ambición está centrada en las cosas de este mundo? ¿Cuál es tu ambición? Cuando el Espíritu Santo fue obtenido, miles se convertían. Darles un ejemplo. Hechos capítulo 9, versículo 31 nos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Esa era la magnitud del alcance de los conversos en la obra después de haber recibido la lluvia temprana, y la profeta dice que los resultados de la lluvia tardía serán tan grandes y aún mayores. Mismo libro, Hechos de los Apóstoles, página 45, nos dice así: a menos que los miembros de la iglesia de hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. En vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregan diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén, ya sea en alguna humilde esfera de trabajo o en el hogar, o en un ramo público de utilidad. La profeta dice: muchos están hoy esperando que llegue la unción especial más adelante para poder trabajar por las almas. Ella dice: no, diariamente hoy el Señor nos está habilitando para ganar almas. Diariamente se deben aprovechar las oportunidades de servir que están a su alcance. Los hermanos que desarrollaron el proyecto del canal satelital, estaba a su alcance, creyeron, obraron con fe, y el Señor obró en beneficio de ellos. Y así, conforme a lo que el Señor ponga en nuestro corazón para trabajar en su obra, para hacer por su obra, en servicio, en amor al prójimo, será útil y de gran bendición. Conforme a lo que esté a nuestro alcance, debemos trabajar. Dice: diariamente estos están testificando por el Maestro donde quiera que estén, ya sea en una humilde esfera de trabajo o en el hogar, o en el ramo público de utilidad. Donde quiera que estemos, podemos comenzar a hacer una obra de testificación por el Señor. Es parte de lo que el Señor ha pedido para su pueblo. Es parte de lo que el Señor ha prometido para los suyos. Si nosotros vivimos esa experiencia, nos olvidamos de nosotros mismos y vemos en cada creyente un candidato al cielo y desarrollamos proyectos con oración bajo la dirección del Espíritu Santo, veremos, hermanos, cómo el Señor día tras día nos habilita para el trabajo de ganar almas para Él. En la esfera donde nos encontremos, en la comunidad, de una manera, de otra manera. ¿Cuánta necesidad hay hoy en nuestro mundo? ¿Cuánta necesidad hay en nuestro mundo? ¿De cuántas maneras nosotros podemos ser de bendición hoy para los sufrientes y los dolientes, hermano? Y el método de Cristo es sencillo: tocarlos, mostrarles que queremos hacerle bien,
ganar su confianza, suplir su necesidad y decirle, síganme, conozco un buen camino, síganme. El trabajo que hemos venido haciendo, que hemos intentado hacer. Acercarnos a las personas y quienes manejan el área misionera, médica, pues será de mayor bendición. El trabajo que hemos intentado hacer. Atendemos la necesidad de la persona. Nos mostramos como que deseamos ayudarles en la abnegación, sin buscar nada de ellos. Ganamos su confianza, suplimos su necesidad y le decimos, venga, sígame, conozco un mejor camino. Y hay tantas maneras para hacerlo. ¿Cuántos pobres tenemos a nuestro alcance? ¿Cuánta gente sufriendo tenemos a nuestro alcance? Y en vez de mirar con desolación el escenario, debemos mirarlo con esperanza en función de la obra. Yo soy venezolano de nacimiento, aunque hace años salí de mi país y no he regresado. Venezuela ahora, que es un país de manera especial en conmoción por una crisis social, política, económica, en este momento, les aseguro, si el apóstol Pablo estuviera vivo, uno de los lugares donde él más quisiera estar es en ese país. Porque oportunidad de servicio ahí sobreabunda en este momento. Claro, para ello se necesita vivir en la experiencia del aposento alto, no buscando nuestra propia comodidad, sino qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Buscando el campo donde mayor necesidad hay. No importa si no es el que más ventajas ofrece, pero si es el que más servicio brinda, si es el que más necesidad presenta, ese es el campo que busca el Hijo de Dios, el que está viviendo en la experiencia del aposento alto. Y muchos, de distintas maneras, podemos ser de bendición, algunos con sus recursos, con el tiempo, pero cada uno debe encomendar su vida al Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Es tiempo de testificación, es tiempo de sembrar en la viña del Señor. Echa tu pan sobre las aguas, dice el Eclesiastés, y cuando fuere su tiempo, segarás. Cuando fuere su tiempo, segarás. Libro Testimonio para los Ministros. Página 511 y 512 nos dice, la dispensación en la cual vivimos debe ser, para los que lo soliciten, la dispensación del Espíritu Santo. Pedid su bendición. Es tiempo de que seamos más ardientes en nuestra devoción. A nosotros se nos ha encomendado la ardua y feliz y gloriosa tarea de revelar a Cristo a los que están en tinieblas. Se nos ha llamado a proclamar las verdades especiales para este tiempo. Las semanas pasadas, mi primera semana de compartir en la red, hablamos mucho de las verdades de este tiempo. Por supuesto, quedaron muchos más temas que tocar. Y para poder ser luz, necesitamos conocer las verdades de este tiempo. Y es una de mis grandes preocupaciones. Por eso lo bosquejé un poco en el inicio. Nuestro pueblo desconoce las verdades esenciales para nuestro tiempo. Se confunden con tantas personas que se mueven de un lugar a otro hablando de verdad presente y del mensaje de los tres ángeles, pero que en realidad no lo predican en su lugar, en su tono, en su punto, en su equilibrio. Y por otro lado, muchos, como no lo escuchan, piensan que eso no es para ellos. Y desde ahí el diablo nos inhabilita por no conocer las verdades para nuestros días. Pero la profeta dice, somos la dispensación del Espíritu Santo, somos la dispensación que debe exaltar esas verdades de manera especial. Por eso dice, se nos ha llamado a proclamar las especiales verdades para este tiempo. Para todo esto, el derramamiento del Espíritu es esencial. Debemos orar por él. El Señor espera que se lo pidamos. No hemos emprendido esta tarea con todo el corazón. Señor, ¿puedo decir a mis hermanos en el nombre del Señor?
¿Qué porción de nuestro esfuerzo se ha realizado de acuerdo con la luz que el Señor ha tenido a bien darnos? No podemos depender ni de la forma ni de la maquinaria externa. Lo que necesitamos es la influencia vivificante del Espíritu de Dios. Orad sin cesar y velad mientras obráis en armonía con vuestras oraciones. Al orar, creed, confiad en Dios. Es el tiempo de la lluvia tardía, cuando el Señor concederá su Espíritu en abundancia. Por lo tanto, sed fervientes en la oración y velad en espíritu. Otras bendiciones y privilegios han sido presentados ante nuestro pueblo, hasta despertar en la iglesia el deseo de conseguir la bendición prometida por Dios. Pero ha quedado la impresión de que el don del Espíritu Santo no es para la iglesia ahora, sino que en algún tiempo futuro será necesario que la iglesia lo recibiera. Esta bendición prometida, reclamada por fe, traería todas las demás bendiciones en su estela y ha de ser dada liberalmente al pueblo de Dios. Qué hermosas promesas. Oh hermanos, somos la dispensación del Espíritu Santo, escogidos por Dios para pelear la última gran batalla a su lado, de parte de Él. No sé si lo alcanzan a ver, con frecuencia se lo menciona a los jóvenes, los hermanos con quienes comparto. Cuando analizamos el conspicuo llamado que el Señor nos ha hecho, el elevado llamado que el Señor nos ha hecho, no sé si ustedes se dan cuenta que José quiso ser parte de esta dispensación. Abraham quiso ser parte de esta dispensación. Moisés, dice la revelación, sobre la cumbre del monte Pisga, donde él murió, según Deuteronomio 35. Moisés vio visión y vio el tiempo de Jesús, de los apóstoles, y vio la última generación, los que alcanzaron los días finales, nosotros. Yo no sé si Moisés te vio a ti, me vio a mí, yo sueño con que sí. No sé si saben que Pablo pidió ser parte de esta generación, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. No sé si saben que Juan vio a esta generación y deseó ser parte de esta generación. Y dice Apocalipsis 14 que los vio sobre el monte de Sión. Y vio cómo peleaban la última gran batalla, el Armagedón de parte de Dios. Y ellos anhelaron ser parte de este grupo. Elías, desde el cielo, Enoc, desde el cielo, anhelan ser parte de esta generación. Pero a nosotros se nos ha dado el privilegio de ser parte de la dispensación que acaba la obra. La dispensación que llegó a la hora 11 y que llega para acabar la obra que inició el Señor, la obra de la redención. En la historia del conflicto de este mundo de pecado. Qué privilegio ser parte de este último tiempo, pero qué gran responsabilidad. Gracias al Señor para cumplir todas estas responsabilidades y demandas. El Señor nos ha prometido su bendición, su asistencia, el don del Espíritu Santo para estar a la altura. No sé si ustedes se sienten bendecidos de ser parte de este tiempo y de poder contribuir en la causa del Señor. Es necesario que dejemos el papel secundario al que estamos acostumbrados, esperando que otros hagan, que otros piensen, y podamos tomar un lugar primario en la obra del Señor conforme el Señor nos lo muestre. Que podamos decir, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, aquí está mi tiempo, aquí están mis fuerzas, aquí están mis piernas, aquí está mi mente, aquí está mi mano, aquí están mis recursos. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ese es un tiempo de obrar por fe en el Señor. Ese es un tiempo muy especial, muy especial. Me siento bendecido de ser parte de esta generación y de poder trabajar fielmente en la causa de Dios. Leeré para ustedes. El profeta nos habla en Maranata, segmento
segmento titulado Perseguido por causa de Cristo. El tiempo que se nos avecina nos presenta retos sublimes y nos permite ver que necesitamos una fe aún más grande en el Señor. Y en este segmento quisiera hablarles un poco de ello. Nos dice la profeta: quienes vivan en los días finales sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. Ese eres tú y soy yo. Sabremos lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. Eso sí, si conocemos la verdad y hemos recibido en nuestros corazones el amor a la verdad, porque si no reunimos esas características, no seremos perseguidos por causa de la verdad. De hecho, no seremos perseguidos. Por eso es tan importante conocer la verdad y recibir en nuestros corazones, como dice la profeta, el amor a la verdad. Y es la verdad lo que une, es el mensaje el que unirá al remanente, a los que según Apocalipsis son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Quienes vivan en los días finales sabrán lo que significa ser perseguidos por la causa de la verdad. En las cortes prevalecerá la injusticia. Los jueces rehusarán escuchar las razones esgrimidas por los que sean fieles a los mandamientos de Dios, pues sabrán que es imposible refutar los argumentos en favor del cuarto mandamiento. No darán importancia a la ley de Dios. Dirán entonces: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley ellos deben morir. Considerarán como suprema esa a la que llamarán nuestra ley. Los que respeten esa ley humana serán favorecidos, pero quienes no se inclinen ante el ídolo constituido por el falso día de reposo no recibirán la menor muestra de simpatía. Sigue diciendo: en verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su forraje. Así puede también que nos sea dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos. Pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Ya dice, cita La Naturaleza, que es un gran libro divino, y dice, bueno, hay momentos en el año donde no se ve si un árbol es de hojas perennes o si las pierde. Pero cuando llegan los vientos es cuando se ve qué es y qué no es. Y por ello la prueba será necesaria. Hoy quizás será difícil diferenciar entre lo que es y lo que no es. Mi oración es que todos los que nos encontramos siguiendo estas verdades, los que estamos presentes en la red y este servidor, podamos ser parte de lo que es. Pero vendrá un tiempo de prueba que nos permitirá ver si somos o no somos. Y la experiencia del aposento alto que vivamos hoy será clave para que podamos ser en ese tiempo. Sigue diciendo la profeta: dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Oh, dice la profeta, dejen que la oposición, el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro y verán cómo muchos se apartan de lo que hoy dicen seguir. Ojalá esa no sea la experiencia de ninguno de nosotros. Pero luego dice, el verdadero cristiano se mantendrá firme porque ha construido sobre la roca, Cristo Jesús. Y con más fe y esperanza que en los días de prosperidad, continuará en su caminar. No sé si alcanzamos a percibir
el gran tiempo de prueba que se nos avecina. La profeta dice, con frecuencia los peligros que imaginamos están por delante de nosotros, resultan ser menor de lo que imaginamos. Pero luego ya dice, pero no es así en el caso del conflicto final, pues la imaginación más fecunda, más productiva, no alcanza a vislumbrar claramente el tiempo que nos espera, el tiempo que nos aguarda. Y allí realmente tendremos que estar afianzados con una fe y una confianza total en el Señor. Sigue diciendo la profeta en Maranata, página 194. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Interesante. Requerirá este tiempo una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Una fe cimentada en lo absoluto, en un mundo relativo. Y ustedes saben que el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo relativo. Todo depende, dónde y cuándo. Según las circunstancias sí, según las circunstancias no. Peligroso ese pensamiento. Dios es absoluto, no relativo. Sí, sí, no, no. Dios es un Dios de absolutos, no un Dios de relativo. Y el diablo en la cultura moderna la ha hecho relativa. Según el caso aquí, según el caso allá, todo relativismo. El Señor nos llama a nosotros al absoluto porque Él es absoluto, su palabra es absoluta, su ley es absoluta. Y requeriremos una fe inquebrantable, como la de los apóstoles después del Pentecostés. Por eso es que una vez los conecto con la experiencia del aposento alto. Y les doy un ejemplo. Les doy el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es perfecto símbolo de muchos de nosotros hoy. Muchos de nosotros hoy, yo lo he escuchado, decimos, yo sé lo que he creído. Así vemos muchos de nosotros. Yo sé en lo que he creído. Eso mismo dijo Pedro. Y cuando el Señor Jesús le dijo, Pedro, tú me negarás. Pedro dijo, Señor, jamás. Primero muerto, pero jamás te negaré. Hoy muchos de nosotros somos como Pedro. Decimos, yo sé lo que he creído. Jamás traicionaré la verdad. Pero en realidad, cuando venga la hora de la prueba, se verá qué es trigo y qué es cizaña. Se verá quién ha desarrollado una fe como el metal precioso o quién su fe es como el heno que se lo lleva el viento. Yo no tengo temor a la experiencia de Pedro, hermanos, para este tiempo, porque Pedro tuvo otra oportunidad. El tiempo profético le favorecía a Pedro y el hombre se arrepintió y oyó gracia y oportuno socorro. Pero para nosotros el tema es complejo, porque es que la hora de prueba sobre nosotros se halla en el final mismo del tiempo de gracia. Pues cuando aparezca la ley dominical, entonces, si venga la persecución sobre nosotros, hermanos, prácticamente estamos en el fin del tiempo profético. Y para muchos no habrá vuelta atrás, como si hubo para Pedro. Hoy muchos como Pedro nos jactamos en teoría en lo que hemos creído, no sabiendo que no se trata lo que has creído, sino en quién has creído. No se trata lo que, sino quién, porque esto es acerca de una persona, la persona de Jesús. Pero cito a Pedro, porque en los evangelios, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 26, podemos ir allí para que leamos esto. Fíjense el Pedro antes del aposento alto. Mateo capítulo 26.
alrededor del versículo número 70. Jesús se encontraba en juicio. Fariseos y saduceos lo tenían en juicio. Y mientras Jesús estaba en juicio, Pedro estaba en el atrio exterior y estaba a la expectativa de lo que pasaba. Y ese hombre que apenas unas horas antes había dicho que iría con Jesús hasta la muerte, miren lo que ocurrió, conocen el incidente. Dice versículo 69 en adelante, corrijo, de Mateo 26. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, ni siquiera un militar, diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Y cuando salió al pórtico, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Y él negó otra vez con juramento: juro que no conozco a este hombre. Y un poco después llegaron unos que por allí estaban y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu habla te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar diciendo: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Ese Pedro, confiado en sí mismo, descansando en su justicia propia, su autosuficiencia, había prometido ir con Jesús hasta la muerte, como muchos de nosotros hoy. Pero no había vivido la experiencia que él necesitaba en el aposento alto. Quizás el que más la había vivido entre los discípulos era Juan. Por eso Juan ni siquiera le preguntaron, porque él no tuvo temor, no se quedó en el patio exterior, entró hasta lo último con Jesús. Y fue el único que hasta la cruz lo acompañó. Pedro se confió en sí mismo. Dijo: yo sé lo que he creído, yo jamás traicionaré la verdad, yo jamás te traicionaré, Señor, iré hasta la muerte. Y hermanos, no sé si ustedes lo ven, pero a Pedro no lo encaró ningún militar. A Pedro no lo encaró nadie con armas. A Pedro no lo encaró nadie con amenazas, solo le preguntaron dos mujeres entre el grupo. Y Pedro se retractó y en el último maldijo: maldito sea el Galileo, dijo, no lo conozco. Maldijo a Jesús, lanzó maldiciones, tratando de demostrar que esa ya no era su habla y que él no pertenecía a ese grupo. ¿Qué pasó con su fe? Pedro no había vivido la experiencia del aposento alto. Pero ahora quiero presentarles al Pedro después de esa elevada experiencia en el aposento alto. El Pedro arrepentido, el Pedro converso, el Pedro reafirmado. Pues en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20, nos encontramos nuevamente a Pedro, después de haber visto su sermón en el capítulo 2 y sus experiencias en el capítulo 3. Ahora un Pedro no jactado en sí mismo, sino confiado en el Señor, testificaba diciendo, Hechos capítulo 4, dice: mas Pedro y Juan, versículos 19 en adelante, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarles más y no hallando nada de qué castigarles, les dejaron ir por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho. Y en el capítulo 5 los vuelven a arrestar, y miren a un Pedro ahora sí ante las autoridades civiles y eclesiásticas decir, versículo 29, mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow! Ahora sí Pedro estaba viviendo en una experiencia inquebrantable en cuanto a su fe.
¿qué había sido la diferencia? La experiencia en el aposento alto. La experiencia en el aposento alto lo había habilitado para hacer eso. Y lo habilitó hasta el día que tuvo que deponer sus armas espirituales, cuando fue crucificado. El apóstol Pedro, líder de la iglesia en Jerusalén. La experiencia del aposento alto. Como leímos en Maranata, muchos de nosotros, tendremos el privilegio de regar las semillas del Evangelio con nuestra sangre. Si el Señor así lo desea y si lo permitimos. Qué hermoso honor sufrir por Cristo. Qué hermoso privilegio morir por Jesús. Pero cuán privilegio más hermoso tenemos hoy, vivir reflejando a Jesús. Y necesitamos esa experiencia de una fe más sólida, firmemente cimentada en nuestro amado Salvador. El profeta nos dice en el libro de la Educación, página 254, la fe que nos permite recibir los dones de Dios es un don en sí mismo, del que se imparte cierta medida a cada ser humano. Crece cuando se la ejerce al apropiarse de la palabra de Dios. Para fortalecer la fe, debemos ponerla en contacto con la palabra. Recuerden lo que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Para que podamos crecer en nuestra fe, debemos entender que es un don y recibirle, apropiarnos de ella y apropiarnos de la palabra de Dios. Es por la palabra que esa fe se desarrollará en nosotros. Pedro dejó de creer en sí mismo y comenzó a creerle a la palabra. Por esa razón, en su vida se desarrolló esa fe sólida, inquebrantable. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 560 y 561. La fe en realidad es confianza. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino nos induce a preferir el suyo. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestro pecado, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, somos suyos ya. La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. Se indican la verdad, la integridad y la pureza como secretos del éxito de la vida. Y la fe es la que nos pone en posesión de estas preciosas virtudes. Necesitamos una fe creciente. El día de mañana, en el cierre de nuestro estudio, la experiencia del aposento alto, hablaremos un poco más de cómo experimentar una vida de mayor fe, pues la necesitamos para los tiempos que se nos avecinan, y lo acabamos de leer. He tratado de sintetizar. Esta es una serie de 10 temas que he preparado. He tratado de englobar y, por supuesto, recortado muchos pedazos de la serie, que es una serie que titulamos Viviendo en el aposento alto, ya que los discípulos estuvieron 10 días, la hicimos para 10 días, o la hice para 10 días. Hemos tratado de sintetizar y mañana, el último día, trataremos de hablar un poco más en función de un punto. Algunos nos quedarán sin tocar, pero estaremos dispuestos a compartir dicho material. Amados hermanos, como dijimos, estamos viviendo en un tiempo muy especial, en un tiempo precioso. El Señor ama a su pueblo, el Señor ama a su iglesia, el Señor desea ungirnos con su Espíritu Santo, el Señor desea que nosotros se manifieste la perfecta semejanza con Jesús, y para ello nos ha prometido especiales dones. Hay una gran comisión que cumplir. Necesitamos una fe más profunda. El cielo está presto.
todo el cielo está presto para que podamos vivir lo que el Señor desea que vivamos. Que no sea en vano tan grande sacrificio, que no sea en vano tan grande provisión. Permitámosle al Señor cumplir en nosotros su solemne propósito. Que este sábado sea un día donde podamos humillar nuestros corazones delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga? ¿Qué puedo hacer por ti? Pidamos donde podamos pedirle al Señor que nos permita vivir más cerca de Él, comprendiendo cada día más su mensaje y reafirmándonos en la verdad que nos unirá con aquellos que caminen en la verdad. Feliz sábado para todos, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que este sea un día de total revelación en nuestros corazones. Que sea un día de manifestación plena del Señor en nuestras vidas y por ende eso pueda reflejarse, sea un aroma grato a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Es mi oración y con ella quisiera invitarles para que tengamos una palabra de oración. Amado Padre, qué privilegio, Señor, poder vivir en este tiempo. Sabemos que es el tiempo de mayor oscuridad. Sabemos que es un tiempo de contaminación moral indescriptible, social. Sabemos que es un tiempo de deterioro físico y deterioro de todas las facultades que le has dado al hombre. Por eso, Señor, cuán precioso es poder revelar tu gloria en este tiempo. Poder manifestarte, Señor, a todos los dolientes. Te pedimos para que tú tomes posesión de nosotros, poséenos, Señor, y haz en nosotros conforme a tu buena voluntad. Llévanos a donde deseas llevarnos, canaliza nuestros esfuerzos a donde en tu perfecto plan deseas que sean canalizados para testimonio de las naciones y para verte pronto. Señor, no queremos fallarte. No queremos que en el tiempo de la gran prueba nuestra fe sea hallada falta. Por eso, Señor, trabaja en nosotros. La buena obra que empezaste, termínala, por favor. No queremos desagradarte, Señor. Queremos vivir conforme a tu santa y divina voluntad. Por eso nos encomendamos en tus manos y pedimos tu bendición especial en este día. Danos de tu Espíritu Santo. Úngenos con el Consolador. Te lo suplico, no habiendo mérito en mí ni en ninguno de los oyentes, sino por los méritos y la justicia preciosa del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Esta fue la prédica 911. Adelante, hermano Carlos. Muchas gracias. Vamos a dar respuesta a las preguntas que fueron hechas, dar algunos comentarios, también en respuesta a comentarios que también fueron hechos. Esa primera hermana preguntó en función de, el caso de los hermanos del canal de televisión que estaban alcanzando Nicaragua, Centroamérica, y que incluso había trascendido a países del viejo mundo, el llamado viejo mundo. La diferencia con la experiencia de los hermanos en Estados Unidos, ¿verdad?, que viven en comodidad, país de la abundancia, de la prosperidad. Una de las cosas que más hace daño, parece irónico y extraño, es la comodidad. Cuando nos acostumbramos a ella y nos hacemos dependientes de ella, eso nos inhabilita. Yo aseguro que a lo largo de la historia de nuestro pueblo, más de un creyente, muchísimo más de un creyente, se han limitado a hacer una obra en países, en otras partes del mundo, fuera de Estados Unidos, por temor a perder la comodidad. Y hay países que exigen. Los países africanos exigen abnegación. Y muchos países en Sudamérica exigen una abnegación considerable en función de la vida en Estados Unidos. Quizás lo equivalente a Estados Unidos podría ser Europa, Canadá, Australia. Ser misioneros ahí pues no implica tanto
como implicaría ser misionero en un país de vía de desarrollo o del llamado tercer mundo. Cuando nos acostumbramos a la comodidad, no queremos salir de nuestra zona de confort. Y eso, por supuesto, nos limita. Eso nos limita, sin duda alguna nos limita. Pero, bueno, el Señor, parte de la obra que Él hace en nuestros corazones es no pensar en lo mejor para mí, sino cuál es el trabajo que yo debo hacer. Hay lugares más cómodos que otros, pero ¿qué es lo que el Señor desea? ¿Dónde es el lugar que el Señor tiene para mí? ¿Qué puedo hacer yo por Él en ese caso? La diferencia entre los hermanos que han trabajado este canal ha sido básicamente tuvieron fe y obraron. Y eso implica la verdadera fe, la fe que obra. Obraron a la luz de lo que el Señor les fue abriendo y permitiendo, y el Señor, por supuesto, fue trabajando. Hicieron un trabajo. Recuerden que nosotros somos colaboradores con Dios. El Señor hizo su parte, ellos hicieron la de Él. Nosotros debemos entender que dentro del plan de la redención, el Señor creó un sistema de cooperación humano-divino. La profeta lo dice: sin la colaboración humana, el Señor no obra. Y sin el poder divino es imposible para el hombre. Entonces eso tiene que ir en conjunto. Cooperación humano y divino en el camino de la fe. Dispuestos. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Yo les doy un ejemplo. En nuestro caso, en el Perú, en el departamento del Cusco, donde hemos sido pioneros en una obra, una escuela misionera, y se tiene el sueño en el futuro, un orfanato, por la gran cantidad de niños huérfanos que hay por esa zona, y por supuesto es un gran mecanismo comenzar a educarlos desde niños en la verdad. Bueno, en esta zona, en esta región, pues el Señor nos mostró la necesidad de una escuela, de un lugar donde preparar jóvenes, un buen grupo de jóvenes. Este servidor estaba en campaña en el Perú y un buen grupo de jóvenes se nos acercaron con el deseo de prepararse. Y aunque no teníamos el plan de trabajar en el Perú de manera estable, pues en su providencia el Señor nos dijo: aquí está lo que yo quiero que hagan ahora. Y comenzamos a trabajar, y nosotros comenzamos a movernos. Bueno, Señor, una escuela no requiere recursos. La escuela requiere un terreno y según el verdadero modelo educativo en el campo, y bueno, bajo estas características. Y nosotros nos comenzamos a mover, comenzamos a hacer nuestra parte, viajar, movernos de un lado a otro, aquí, allá, comenzamos a hacer algunos trámites, seguíamos orando, ayunamos, y el Señor fue orando, y un día el Señor nos proveyó el terreno, sin $1 a cambio. 31 hectáreas de terreno, sin $1 a cambio. Y poco a poco el Señor ha ido bendiciendo para el desarrollo del programa. Hoy en día estamos en una nueva fase del proyecto, tenemos 12 alumnos con nosotros, y bueno, en el caminar misionero, pues nosotros, el sueldo no nos paga Donald Trump, ni ningún presidente, ni gobernante de este mundo, nos los paga el Señor en su manera, en abundancia, como Él lo sabe hacer, y eso es para su obra. Y cuando uno obra con fe, en amor a la obra de Dios, por amor a la obra de Dios, en obediencia al mandato divino, el Señor asume la responsabilidad, no importa qué cantidad sea. No importa si es $500,000, $1 millón, $2 millones. Si obramos con fe en la sabiduría del Señor, en la prudencia del Señor, en el tiempo del Señor, el Señor va a bendecir. ¿Quién es el que más desea que esta obra sea hecha? Pues el Señor. Él es el que anhela que este mensaje sea hecho. Dios anhela más de lo que nosotros anhelamos estar con nosotros. Dios anhela más estar con nosotros que nosotros estar con Él. Por eso Dios es el que encamina la obra. Y si no fuera por Él, esta obra no se acabaría nunca, si esto dependiera absolutamente de nosotros. La comodidad nos hace un gran daño. Vivir en nuestra zona de confort nos hace un gran daño, porque salir de ahí va a hacer brotar de nosotros elementos que desconocemos en nuestro carácter y tenemos temor a eso. El Señor nos ha llamado a trabajar por Él y que Él nos va a señalar a nosotros nuestra responsabilidad. El Ministerio de Curación tiene un consejo muy valioso que nos dice en los últimos capítulos: nosotros debemos rehuirle a la tendencia humana de buscar hacer siempre lo más fácil. Cuando yo inicié el ministerio en Sudamérica, tenía otras propuestas para poder ir a otros países más desarrollados, pero yo sabía que lo más complicado y donde había mayor necesidad era en esos campos
allí en la ceja de selva peruana, en la selva boliviana. Y he visto la bendición de haber tomado esa decisión. No era lo más cómodo, era lo más difícil. Podríamos pasar días contando testimonios de ver los ángeles obrando a nuestro alrededor, guardándonos. Hemos transitado por las carreteras más peligrosas del mundo y demás, pero hemos visto siempre la presencia divina en protección nuestra. El Señor nos llama a nosotros una experiencia de índole superior, de mayor entrega y abnegación por su causa. La gran diferencia, hermanos, una vida de fe y una resolución para obrar en función de lo que el Señor esté mostrando, esté abriendo. Nuestra amada hermana Virginia nos hablaba de su caso, de su trabajo misionero. Pedía oración, hermana, cuente con mi oración y espero que cuente también con las oraciones de toda la hermandad. Estaremos orando por usted, cada uno en su lugar, conforme su condición, su posibilidad, está llamado a hacer un trabajo para el Maestro. En cuanto al trabajo de literatura que usted hace, hermana, mucho ánimo, adelante con ese trabajo. La profeta dice que los libros debemos esparcirlos como hojas de otoño, y especialmente en este tiempo. Lamentablemente nuestra iglesia ya no le da tanto énfasis a los libros del Espíritu de Profecía y se están promoviendo otros libros. Y algunos son muy buenos libros de salud que se pueden utilizar, pero quizás se ha perdido el propósito original del colportaje, que es una obra muy sagrada. Pero el Señor desea que los libros, la revelación sea dispersa. La profeta dice que el conflicto de los siglos debe estar en cada casa. Eso es algo ante lo que debemos trabajar. Yo no me dedico de lleno al colportaje, pero siempre llevo libros conmigo, porque quizás en el bus, en el avión, puedo compartir con alguien, puedo dejar la semilla, Steps to Christ, Desire of Age, Great Controversy, cualquiera de esos libros puede ser de mucha utilidad donde vaya, conforme la circunstancia, el lugar donde me encuentre. La profeta dice que cada hogar tenga un libro y que esos libros sean dispersos como hojas de otoño, de manera especial el conflicto de los siglos. Hay una promesa, ustedes la pueden encontrar en la Revelación, donde ella dice que en el tiempo de la gran crisis, muchos de los que hoy reciben esos libros y aparentemente usted dice, no, como que lo perdí porque no le dan importancia, porque lo guardan en una gaveta, por cortesía. Pero en el tiempo de gran crisis el Espíritu Santo los guiará a ese libro. Lo leerán y serán conversos. Y conozco testimonio de personas que recibieron literatura, así la guardaron, pero en un momento de crisis el Espíritu Santo los guió a ese libro y por ahí comenzó el camino a su conversión. Mi familia es el resultado de la obra de un colportor que, llevando el conflicto de los siglos, pues alcanzó mi hogar para el mensaje adventista y de segunda generación he llegado a este servidor y por eso, pues imagínense, si mi familia llegó al mensaje por el conflicto de los siglos, pues se imaginarán por qué la tendencia que tengo a defender el mensaje para este tiempo. Entonces, es una obra sagrada, esparcir literatura, llevar literatura, eso es algo de gran valor, de mucha importancia y que es menester que podamos hacer. Así que, hermana Virginia, mucho ánimo, estaremos orando por usted y conforme a sus posibilidades y sus fuerzas, adelante. La hermana Marta nos preguntaba, en función de, una situación que ocurre en muchas de nuestras iglesias, no se está usando el espíritu de profecía, no se cantan himnos de nuestro himnario, a veces se lee un versículo y ya nada más, el resto es cuentos y otras cosas. Y ¿qué consejo nos dan? Hermanos, yo siempre les recomendaba a los hermanos no dependan de la instrucción que se da en una iglesia. Entonces, su salvación no debe depender de eso. Por supuesto, si tienen a su alcance una iglesia que tenga principios más conservadores, más acordes a la palabra, al don profético, a lo revelado, pues de manera especial se la recomiendo. Mucho mejor estar en iglesias de este tipo que estar en iglesias donde no se valora el espíritu de profecía, y eso es un cuadro mundial en muchas partes. Conozco testimonios en Europa, en América Latina mismo, donde se rechaza por completo el espíritu de profecía, y eso es triste, pero es parte de las señales de este tiempo. La profeta dice que hay un odio satánico
en contra de los testimonios, y eso nosotros hoy lo vemos. Al diablo le interesa que el don profético no se mencione más, no se use más. Entonces, busquen iglesias más conservadoras, por supuesto, siempre congréguense, es importante congregarse, aunque de ello no debe depender su experiencia espiritual, porque su experiencia debe depender de su intimidad con el Señor, de su uno a uno con el Señor, cada día, como hemos leído, viviendo en esa experiencia del aposento alto. Ahora bien, busquemos iglesias más conservadoras y tratemos de promover el uso del espíritu de profecía con mucha prudencia, el uso de nuestros himnos, la Biblia. Yo, hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, en lo menos posible trato de decir mis palabras, trato siempre de que esto sea bíblico y de don profético, sobre todo si hablo con un público adventista. Recuerdo un incidente que me ocurrió en la ciudad de La Paz, en la capital de Bolivia. Un periodista boliviano, pero que vivía en Londres, Inglaterra, estaba de paso por la ciudad de La Paz, allá capital de Bolivia, y pues yo estaba dando algunos estudios, algunas conferencias, y él se acercó a la conferencia y me dijo, bueno, quisiera que me hables acerca de la verdad del sábado, me dijo él. Muy bien, pero sin utilizar ningún libro del espíritu de profecía. Él no era adventista, y lo entendí. Me dijo, pruébamelo de manera especial en el Nuevo Testamento. Y bueno, como la verdad del sábado es tan clara en las Escrituras, incluso en el Nuevo Testamento, pues hice ese trabajo, y el hombre ha aceptado la verdad del sábado, y hoy camina, guarda el sábado. Entonces, siempre es bueno conocer bien, ¿no?, tanto la Biblia como el espíritu de profecía. En otros casos es distinto. Una vez en Misiones, Argentina, frontera con Brasil, un pastor pentecostal, hay cosas que hace el Señor. Yo había orado esa mañana y le dije, Señor, este día quiero testificar por ti, quiero alcanzar almas por ti, ayúdame, dame sabiduría. Y el Señor me respondió de una manera especial, porque me la puso fácil, en el sentido de que él ya venía tocando a este pastor pentecostal para que estudiara Daniel capítulo 8, y se había quedado detenido en Daniel 8:14, no entendía 2300 tardes y mañanas, y yo llegué esos días y él supo de mí, me buscó y me dijo, me dijeron que tú me puedes explicar este versículo, necesito que me expliques este versículo de Daniel 8:14. Y bueno, yo dije, Señor, bueno, respondiste mi oración de una manera rápida y me la pusiste fácil, ¿no?, porque no tuve que hacer tanto para ganar su atención. Él vino hacia mí, pero él me dijo, no importa lo que tengas que utilizar, si la Biblia u otros libros, y con él pude trabajar tranquilamente tanto con la Biblia como con el espíritu de profecía. Cierro esa parte del testimonio diciendo que era pentecostal. Gracias a Dios, ya no lo es. Ahora camina en una verdad conforme a las sagradas escrituras. Entonces, busquemos, hermanos, iglesias más conservadoras. Es importante, motivemos a la red, sigamos escuchando temas acorde a la palabra. Eso sí, siempre busquemos que sea acorde a lo que está revelado, a lo que está dicho. Motivemos una fe pura, ayudemos a nuestros hermanos en las iglesias, tratemos de ser ejemplo en todas las cosas, y ellos, al ver eso en nosotros, pues también se les va a motivar a tener una experiencia distinta. Como dice la profeta, nos podrán cuestionar cualquier doctrina, pero una vida no te la cuestiona nadie. Así que ánimo en ese sentido, y es mi consejo en cuanto a ese punto, hermana Marta. Y una hermana también nos preguntaba, bueno, ¿cómo el Señor nos capacita? ¿Cómo el Señor capacita a las personas para la obra que deban realizar? El Señor conoce las maneras de habilitar a las personas. El Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Te doy un ejemplo. Durante 40 años Moisés estuvo en Egipto. El Señor lo tenía que sacar de ahí porque estaba lleno de suficiencia propia y de orgullo. Así que el Señor pues necesitaba moverlo y permitió una serie de circunstancias para que él saliera y fuera a Madián. Y durante 40 años en el anonimato, cuidando ovejas, cuidando estos animales de 4 patas, el Señor lo preparó para luego cuidar mamíferos de 2, que razonan pero que eran más terribles que los animales de 4 patas.
lo habilitó para llevar, cuidando 100, 120, 150, 200 ovejas, lo capacitó para luego liderar un pueblo que aproximadamente tenía más de 2 millones de personas. El Señor sabe cómo capacita. Jesús lo puso en la carpintería, preparándolo con la madera. ¿Por qué razón? Ser carpintero en el tiempo de Jesús no es ser carpintero como hoy. Hoy el carpintero le llega la madera cortada al taller de carpintería, moldeada, tiene máquinas de todo tipo para hacer los tallados más bien pulidos posible. En el tiempo de Jesús ser carpintero implicaba ir al monte, tumbar el árbol, prepararlo, montarse el madero en el hombro y camine hacia el taller de carpintería y vuélvalo a hacer. Pero en esa disciplina, en ese trabajo, el Señor preparó a Jesús para cargar, para la obra de su vida, cargar un madero. Y aquí el 14 del mes primero del año 31, Jesús durante 2 kilómetros cargó el madero desde Jerusalén hasta el monte Calvario. El Señor lo había preparado para eso. A muchos el Señor nos prepara a través de distintos elementos con el paso en el tiempo y después nos canaliza donde Él desea utilizarnos. Cada uno debe presentarse delante del Señor con lo que el Señor le ha dado. Pero el Señor, cuando llama, capacita. El Señor, cuando llama, capacita. Te ha ido dando herramientas, pero al llamarte, el Señor capacita. Claro, si hay la posibilidad de ir a lugares donde podamos recibir una capacitación específica en ciertas áreas en función del servicio que queramos presentarle al Señor, pues será también de gran bendición. Y eso es parte del propósito de las escuelas de profetas, de las escuelas misioneras de este tiempo. Servirse como instrumentos para preparar a jóvenes, adultos, familias en la predicación del mensaje de este tiempo, en la obra médica misionera, en el mensaje de la agricultura y demás. Pero el Señor, cuando llama, capacita. La última hermana nos preguntaba acerca de la fe, ese discurso que hoy se mueve en nuestras iglesias, que es parte de la nueva teología, de que todo es fe, y pues eso es parte verdadero, pero no totalmente verdadero. Y explico, es que la nueva teología promueve elementos donde buscan desconocer la parte que el hombre debe hacer, pero en realidad el hombre tiene algo que hacer. Recuerden lo que dijimos, esto es parte del trabajo de cooperación divino-humano, humano-divino. Entonces, cuando nos quedamos en esa premisa de que no hay nada que hacer, nos quedamos en esa premisa de que no todo es fe y ven la fe como algo, mañana vamos a hablar un poco de la fe, pero ven la fe como algo sentimental, algo astral, pues realmente eso es algo que es perjudicial en la experiencia del creyente. El Señor a nosotros nos pide que obremos conforme a la fe en nuestros corazones, y por la fe que hemos recibido estaremos obrando, estaremos manifestando frutos del Espíritu. Como dijimos, como se habla en la justificación por la fe, pues cuando recibimos la justicia de Cristo, esa misma justicia nos debe habilitar para obrar conforme a la fe que hemos recibido y a la palabra del Salvador. Ahora, en cuanto a cómo podemos ayudar a las personas que están siendo engañadas con todas estas cosas, repito, lo mejor que nosotros podemos hacer, donde nos congregamos, las iglesias donde asistimos o a las que nos propongamos asistir, tratar de ser ejemplo de la sana doctrina, como le dice Pablo a Timoteo, ser ejemplo de la sana y correcta doctrina. Hoy en día, pues, ustedes saben, estamos en un mundo donde eclesiásticamente, pues, todo se ha pervertido. En muy pocos lugares nosotros encontramos realmente un equilibrio en el mensaje, en las verdades para este tiempo, y lo mejor que nosotros podemos hacer es ser luz a través de una vida que por precepto y ejemplo muestre la sana doctrina. De esa manera usted puede ayudar en primer lugar a esas personas, siendo usted ese equilibrio, siendo usted lo correcto. Si lo ven en usted,
Si lo ven en los suyos, ellos van a entender, ese es el camino. Jesús lo dijo, por sus frutos lo conoceréis. He entendido que esa es de las mejores cosas que puedo hacer para ayudar en esas circunstancias y en esas condiciones. Tratando de ser luz, usted, mientras los demás se enferman y usted se mantenga sano, se van a dar cuenta qué hace ella que no se enferma. Mientras su familia, sus hijos sigan caminando en estas cosas y los otros no, bueno, ellos van a buscar. Y ese será un gran testimonio en favor del mensaje, la verdad, de la ayuda que se les quiere dar. El problema doctrinal se hará cada vez más grande en medio de nuestras filas. La nueva teología ha extendido sus brazos en todas las ramas de nuestra fe, pero el remanente mantendrá el equilibrio, será luz, será verdad en este tiempo. Así que, hermana, le animo para que cada día usted le permita al Señor Jesús multiplicar su imagen en usted y a través de eso la gente pueda ver la sana doctrina. Es lo mejor que usted pueda hacer por los hermanos nuevos. Atiéndalos, sírvalos, ámelos y usted verá la manera como el Señor obra en favor de ellos a través de usted. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que podamos seguir viviendo cada día más de cerca en el aposento alto.